Sean bienvenidos a esta sesión de aprendizaje. Hoy día tenemos que considerar una segunda parte acerca de nuestro Señor Jesucristo. En la sesión pasada hemos considerado cómo Jesucristo es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es el Verbo que se ha encarnado. Es Dios Todopoderoso, es también hombre, ha asumido la naturaleza humana. Y ahora vamos a hablar del momento histórico en donde Jesucristo asumió esa naturaleza humana. O sea, esto no es una historieta, digamos, de la fantasía, esto no es algo de un cuentito de hadas, no es una muy buena novela, sino que esto es una realidad. Nosotros los cristianos no creemos en cosas efímeras, en cosas de mitologías, sino que creemos en realidades concretas, en Dios Todopoderoso que se ha encarnado. Bueno, entonces vamos a ver un poco acerca de este tema. Esto que dice el texto del catecismo y del credo de Niceno Constantinopolitano. Creo en Jesucristo, Hijo único, digamos, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Santísima, ¿ya? De María Virgen. Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy día. Primera cosa que debemos decir entonces que, como estábamos un poco sugiriendo, es una realidad histórica. La venida de Cristo a este mundo no es algo que sucedió en las mentes de algunas personas, de algunos buenos hombres religiosos, sino que es algo que sucedió, quiera o no lo quiera la gente. Cristo vino a este mundo, se encarnó, Dios se hizo hombre, ¿no? Y habitó entre nosotros. Tenemos que ver aquí algunos elementos importantes. Primero, que hay una cuestión histórica real. Si es que uno va a los evangelios, yo invito a ustedes a que agarren, para ver este tema, agarren el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, ¿sí? El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, principalmente el 2, el Evangelio de San Juan, en el prólogo, ¿sí? Todos estos evangelios nos hablan de este acontecimiento, de la llegada de Cristo, la llegada del Señor a este mundo. Ahora, al margen de esto, ha sido tan importante este acontecimiento, que Dios, al entrar en la historia humana, no solamente que ha entrado como un huésped, como uno más, como cualquiera de nosotros que llegó y que nació en el 1980, en el 90, no, sino que Cristo, nuestro Señor, llegó a este mundo y partió la historia en la mitad. Al punto tal de que hoy día los historiadores, las edades, se cuentan en un antes de Cristo y un después de Cristo. Esto es muy interesante, ¿no? Porque cristianos o no cristianos, ateos y gente de cualquier religiosidad, tendencia, de cualquier tipo de doctrina, de ideología o lo que sea, cuando habla de historia tiene que hablar de antes de Cristo y de después de Cristo. Cristo es tan importante en el mundo, en la historia, que marcó la historia. Por eso es que en la Sagrada Escritura San Pablo nos va a decir de que cuando llegó el momento culminante, ¿no? Cuando el momento llegó a su culmen, cuando la historia llegó a su culmen, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Esto ya es una cosa grande como para que nosotros podamos considerar, meditar e inclusive rezar, ¿no? Cristo entonces es aquel que, por más que hoy día sea negado, renieguen de Cristo y demás cosas, sin embargo es aquel que marcó el curso de la historia. Ahora bien, ¿en qué consiste esto? Bueno, nos dicen los textos de la Escritura, hay que ir a los textos de San Lucas. San Lucas es el que narra este acontecimiento en el pasaje llamado de la Anunciación. Dice el texto, ¿no?, que 6 meses después de que el ángel Gabriel se apareciera a Zacarías, un sacerdote judío, en el templo de Jerusalén, y que le anunciara que iba a ser el padre de Juan Bautista, eso está en el capítulo 1 de San Lucas. 6 días después, el ángel Gabriel se le aparece a María Santísima, ¿no?, a una mujer, a una virgen, desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la Virgen es María. Bueno, en esas pequeñas líneas, en esas pocas frases,
se dicen una cantidad de cosas increíbles. No podemos nosotros abarcarlo todo porque es inmenso, pero la primera cosa es, aquí Dios se sirve de un ángel. Ahora, nosotros en la catequesis no hemos visto qué son los ángeles, entonces vale la pena decir algo acerca de ellos. Los ángeles son criaturas, seres creados por Dios, no como nosotros, no en el tiempo nuestro. El tiempo, ¿no?, dice Aristóteles, es la medida del movimiento según el antes y el después. Entonces no son creados en el tiempo, sino que son creados más bien en algo que se llama eviternidad. No importa, digamos, no hace falta, digamos, especular mucho acerca de eso. Igual el que quiere puede averiguar y profundizar en esto. Han sido creados como seres espirituales, no son materiales. Por tanto, la iconografía, ¿no?, las pinturas, las representaciones que hacen de los ángeles con alitas, y eso son representaciones. Y la cuestión de las alas es porque los ángeles son mensajeros de Dios. San Agustín, en el Catecismo de la Iglesia, busquen ustedes en el Catecismo de la Iglesia lo que nos habla de los ángeles. Ustedes buscan en el Google, es muy sencillo. Alguno dirá, pero padre, denos el numeral. Pero es muy sencillo, miren, ustedes busquen en el Google Catecismo de la Iglesia, ángeles, y les va a salir, ¿no? Les va a salir. Entonces, busquen ustedes en el Catecismo de la Iglesia, ¿sí?, lo que hace relación a los ángeles, ¿no? Y aquí les aparece, miren, en el número, en el numeral, cuando habla del cielo y la tierra, de la creación del cielo y la tierra, a partir del 326, en el 328 habla de la existencia de los ángeles, ¿ya? Bien, San Agustín utiliza una frase de San Agustín en el Catecismo de la Iglesia que dice: si me preguntas qué son, ¿no?, por su naturaleza, te diré que son espíritus puros. Pero si preguntas por su obrar, por lo que hacen, te diré que son ángeles. Es decir, ángeles significa enviados, encomendados, nuncios, ¿no? Esos son los ángeles. Así que son servidores de Dios que se dedican, ¿no?, a obedecer a Dios y a obrar las cosas que Dios quiere, ¿no? Entonces, Dios envió a un ángel. Ahora, un elemento más, seguimos en este paréntesis, la Sagrada Escritura nos habla de distintas variedades de ángeles. Por ejemplo, hay textos que nos dicen que hay miriadas de miriadas que están al servicio de Dios. También los textos bíblicos dicen que entre los ángeles había uno llamado Luzbel, Lucifer, ¿cierto?, que, rebelde a la voluntad de Dios y al plan de Dios, es desbarrancado. Dice que hubo una lucha en el cielo. Miguel, ya tenemos otro arcángel, el arcángel San Miguel, y sus ángeles lucharon contra el dragón, que es el demonio, y sus ángeles, ¿sí?, y fueron desbarrancados, ¿no?, los ángeles malos, 2/3 partes de los cielos. Por tanto, imagínense, son muchos los demonios. Existe a uno al que se le llama Satanás, que es como el príncipe de los demonios, tiene otros nombres, hay otras denominaciones angélicas, demoníacas, ¿no? Lucifer, Belcebú, Asmodeo. Bueno, pero de los ángeles santos de Dios, la Sagrada Escritura nos da 3 nombres, solamente 3 nombres: Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel en el Apocalipsis, Gabriel en el libro de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1 y 2, Rafael en el libro de Tobías. Así que esos son los 3 arcángeles que conocemos nosotros que están narrados en la Biblia. Ahora, hoy día han visto ustedes que han sacado muchos otros que hablan del ángel Uriel, del ángel Gabael, del ángel, no sé, qué sé yo, nombres extraños. Pues esos nombres no son bíblicos. Y hay que tener cuidado, ¿eh? En esto hay inclusive supersticiones que quieren hacer la entronización de los ángeles, y vais a saber qué ángeles utilizan. Acuérdense que hay ángeles buenos y ángeles malos. Nosotros rendimos homenaje y rendimos veneración a los santos ángeles de Dios. Los 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, y después los ángeles custodios, que son los ángeles que Dios ha puesto para que nos guarden en los caminos, como dice la Sagrada Escritura. Y entonces tenemos aquí que un ángel de Dios fue enviado como mensajero, ¿no?, a una mujer, a una virgen desposada, es decir, comprometida con un hombre llamado José. María se llamaba la virgen. Entonces aquí se da
ya miren varias cosas, varios elementos. Protagonistas. Primero, el ángel. Segundo, la Virgen. Tercero, se menciona a un hombre llamado José de la estirpe de David. Después se habla del Espíritu Santo, porque si ustedes van a ese texto, el ángel le dice a la Virgen: no temas, María, has hallado gracia ante Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, ¿no? O Emanuel, que significa Dios con nosotros. La Virgen pregunta: ¿cómo será esto? Y el ángel le dice: el Espíritu del Señor descenderá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su vientre. Nos habla de otro personaje, el Espíritu Santo. ¿Ven? Hemos ido viendo en las anteriores sesiones el Padre, creador de todas las cosas, el Hijo, ¿no?, que estamos viéndolo ahora, Redentor, Salvador, segunda persona de la Trinidad, ahora un Espíritu Santo que trae la fuerza de Dios, y esto está revelado. Por tanto, ya el Nuevo Testamento, que nos muestra una novedad inmensa, nos habla de un misterio íntimo de Dios, que es el misterio de la Trinidad. Nosotros creemos y profesamos que Dios es uno solo. Nosotros pertenecemos a las religiones monoteístas, es decir, que creen que hay un solo Dios. Pero nosotros sabemos, por lo que Jesús nos ha revelado, que este solo Dios, único y solo Dios, son también, o es también, tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres subsistentes que tienen naturaleza divina. Tres personas divinas. Bueno, ese es el misterio íntimo de Dios, el misterio más profundo de Dios, el misterio más elevado al que el cristiano puede llegar, y muy difícil de entender. San Agustín tiene una escena muy linda en la historia de su vida, que dice que estaba haciendo el tratado sobre la Trinidad, o sea, los estudios acerca de la Trinidad, una profundización teológica sobre la Trinidad. Escribió muchísimo San Agustín, pero ese libro le costó tanto, que dice que por tratar de entenderla, un día estaba caminando por la playa y de repente vio a un niño que agarraba una ostra, ¿no? Y se iba al mar y agarraba agüita en la ostra y después se iba a un huequito que había hecho en la arena y echaba, ¿no? Nuevamente iba al mar y volvía y echaba. Entonces San Agustín, que estaba pensando cómo puede ser que Dios sea uno, pero tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de repente se distrajo con el niño. Y le dice San Agustín, intrigado: ¿qué estás haciendo? Y el niño dice: ¿no te das cuenta? Con una lógica increíble el niño: ¿no te das cuenta? Mira lo que estoy haciendo, estoy tratando de meter el agua del mar en mi pocito. Y entonces San Agustín lo mira y le dice: pero a ver, escúchame. Mira el mar, qué grande que es. Y mira tu pocito, qué pequeñito que es. Y el niño, que al parecer era el niño Jesús, le dice a San Agustín: pues así también te va a ser muy difícil a ti querer introducir en tu cabeza a un Dios que es tan infinito. Entonces, el misterio trinitario, ¿no? Dios nos lo ha mostrado, nos lo ha manifestado, Jesucristo nos lo ha hecho ver, y nosotros creemos y profesamos en el misterio de la Trinidad. No podemos demostrarlo, pero sí podemos mostrarlo. Dios que es Padre, que es Hijo, y no son maneras de presentarse de Dios, sino que son tres reales personas distintas de la única naturaleza y único solo Dios, la Trinidad de personas. Muy bien, entonces hablamos, miren cuántas cosas se pueden decir aquí. Por eso decíamos, esta catequesis es solamente una entrada, una especie de pasito que damos para que ustedes puedan después indagar, reflexionar su fe. Es importantísimo. Bueno, entonces encontramos esos personajes, esos protagonistas: el ángel Gabriel, la Virgen María, San José, el Espíritu Santo. Muy bien, y en esto la manera de comportarse de Dios es realmente increíble, porque Dios eligió a una mujer muy jovencita, una mujer que dice que era virgen desposada, y esto es un signo, es una señal, porque el libro de Isaías dice una frase. Isaías estaba hablándole al rey Acaz, que no quería, era un rey bastante infame este rey,
y quería unirse, estaban, digamos, con mucho miedo por una guerra que iban a tener, y entonces quería aliarse con otro pueblo, con el pueblo egipcio, y Isaías le dice, no te alíes con el pueblo egipcio, confía en Dios, pide una señal, Dios te va a dar una señal. Y el rey Acaz, muy pobre de fe, poco en confianza, poco amigo de la confianza en Dios, y también porque tenía sus intereses particulares, le dice, no, no voy a tentar a Dios. Entonces Isaías le dice, este pueblo no basta con cansarse, sino que cansa a su mismo Dios. Aunque tú no pidas una señal, yo te voy a dar una señal. Mira, la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo, y le van a poner por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Miren ustedes. 800 años antes, Isaías había dado esta sentencia, esta profecía. Pues bien, fue el momento indicado en el que Dios eligió a una mujer virgen como signo. Por eso es que los hermanos protestantes, cuando niegan la virginidad de María, que tuvo otros hijos y qué sé yo, no se dan cuenta de que están golpeando la misma profecía de Dios, la palabra de Dios. Mirad la Virgen, es un signo, la Virgen es un signo. No es solamente que es una cualidad de una mujercita el que no haya tenido todavía intimidad con su esposo o con su marido. Esta era prometida, no estaba casada aún. Así dice San Mateo. Antes de convivir ya estaba embarazada. ¿De quién? Por obra del Espíritu Santo. Entonces, la Virgen es una señal, es un signo de la llegada del Mesías, de la llegada del Redentor. El ángel habla a esta mujer y le dice, no temas María, has hallado gracia ante Dios. Pero miren, antes, me está volviendo esto, el ángel la llama a la Virgen, salve, llena de gracia. Es otro elemento. Nos toca hablar un poquitito, brevemente, después veremos más todavía, pero brevemente veremos cuando le dice llena de gracia. ¿Qué significa esto? Si somos buenos cristianos, rezamos todos los días a la Virgen, al menos 3 Ave Marías en la mañana, 3 en la noche, ¿no? Antes de dormir. Y es una costumbre, una sana costumbre, hermosa costumbre cristiana. El ángel le dice a la Virgen, llena de gracia. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa ser llena de gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? La palabra gracia es un término que viene de dos términos latinos, gratis date, lo que se da gratis. Entonces, fíjense ustedes, María está llena de un regalo que Dios le ha dado. ¿Cuál es ese regalo? ¿En qué consiste? Ese regalo a esta mujer la ha hecho ser limpia de pecado y ser amiga de Dios. En eso consiste la gracia. Esa es la gracia de Dios. Es aquel don por el cual Dios nos hace sus amigos, limpiándonos del pecado. Somos íntimos de Dios. Santo Tomás va a decir, por la gracia de Dios, nosotros tenemos como objeto de nuestro conocimiento ya no las cosas de este mundo solamente, sino a Dios mismo. Y como objeto de nuestra voluntad ya no solamente amamos las cosas de este mundo, sino amamos a Dios. Eso nos eleva, la gracia nos eleva a una dignidad, a un estado totalmente distinto al de la naturaleza humana. Nos hace ser sobrenaturales. Miren, nosotros somos naturales, hijos de hombres, pero la gracia que nos da la amistad con Dios y nos hace ser hijos de Dios. Bueno, le dice el ángel a la Virgen, llena eres de gracia. Eso tenía la Virgen. Y la Virgen tenía la gracia de Dios y vivía en la gracia de Dios y obraba en la gracia de Dios y acrecentaba la gracia de Dios en su vida por sus actos de benevolencia, de santidad. Esta mujer tan especial que Dios eligió, van a decir un montón de santos, entre ellos, por ejemplo, San Bernardo, ¿no? El mejor teólogo de la Virgen, va a decir que el ángel del Señor le anuncia a la Virgen, ¿no?, lo que ya la Virgen María tenía en su corazón toda su vida. El ángel le anuncia que va a tener a Dios en su vientre, pero ella tenía a Dios ya en su corazón toda su vida. Solo que ahora se va a dar esta nueva presencia de Dios en María Santísima, se va a dar de una manera totalmente distinta. Dios que se hace niño, que se hace hombre, ¿no? Además, San Bernardo va a decir que María Santísima, esa mujer jovencita, ¿no?, fue preparada por Dios y fue, elegida por Dios. San Alfonso María de Ligorio va a decir que nosotros podemos elegir, no podemos elegir a nuestros padres, elegimos a nuestros amigos, pero no a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Si tuviésemos la posibilidad de elegirlos, ¿cuál sería nuestra elección para elegir a nuestro papá, a nuestra mamá? Tal vez elegiríamos a los mismos, pero con muchas perfecciones, con muchas virtudes. Si pudiéramos elegir y adornarlos, bueno, el único que puede hacer eso es Jesucristo, Dios Todopoderoso. Imagínense entonces cómo habrá adornado Él a la Virgen María. Por eso es que cuando estos hermanos nuestros protestantes dicen que María Santísima fue una mujer más,
¿no? Fue algo más, que no tenemos por qué, digamos, tenerle tanta consideración. Es que ellos ni siquiera se ponen a pensar que en el plan de Dios ella fue puesta de una manera muy especial. Dios la eligió de una manera muy especial. La eligió como madre. Y va a decir San Bernardo, después San Luis María Griñón de Montfort, va a decir, si Dios, para llegar a este mundo, eligió a una mujer como María Santísima, es porque al hombre le ha dado un caminito. El hombre que quiera acercarse a Dios ahora, a ese Dios encarnado, hágalo por medio de María, porque así lo ha enseñado Dios. Si no, Dios hubiera visto otra manera. Dios es omnipotente, todo lo puede hacer. Podía haber hecho que así como se apareció San Rafael a la mirada de Tobías, siendo que era un ángel, y cobró materialidad, vaya a saber cómo, pues así también pudo haber hecho que Jesucristo no naciera, no fuese encarnado, no fuese concebido, sino que directamente apareciera en esta tierra. Sin embargo, Dios quiso que por medio de una mujer, en una familia, María Santísima. Entonces miren quién es esa mujer tan especial, elegida por Dios desde toda la eternidad para ser su madre. Bueno, cuánto podemos acá meditar, considerar, cuántas cosas para decir aquí. Pero al menos breves mensajes, ¿no?, que nos ayudan para nuestra catequesis, para conocer nuestra fe. Dios Todopoderoso eligió a esta mujer y libremente ella eligió a Dios. Porque así como Dios es libre y ha creado libres a los hombres, le hace ser a esta mujer un acto libre. María Santísima libremente elige ser madre de Jesús. Porque el ángel de Dios le dice a María Santísima, ¿no? No temas, el Espíritu del Señor va a descender sobre ti. Pero María Santísima es la que tiene la respuesta. Y ella responde, he aquí la esclava del Señor. Miren cómo Dios obra de una manera tal que en esto se sirve de la libertad humana para engrandecer al hombre. O sea, por eso es que todos aquellos que dicen que la religión católica es una religión que encasilla, que quita la libertad, que ¿cómo se llama?, constriña a sus miembros, es una total mentira. Cristo desde siempre nos dice, ¿quieres ser mi discípulo? ¿No? El que quiera venirse conmigo, son frases de textos de la Biblia. Y a María Santísima le pidió consentimiento, como a la novia. Cuando el novio le pide consentimiento matrimonial, así a María Santísima le pidió consentimiento para ser madre de Jesús. Miren ustedes, Dios que lo puede hacer todo. Cuando llega al hombre, cuando quiere unirse al hombre, le pide su consentimiento. Por eso es que Dios también en nuestra vida no obra sin que nosotros le aceptemos. Toca la puerta de nuestro corazón. Y si nosotros le abrimos la puerta, Él entra. Pero si no le abrimos la puerta, claro, es el dueño, Él puede entrar cuando quiera. Pero nuestro corazón reacio hace que Dios, no obre. Porque Dios no quiere obrar en contra de la voluntad humana. No quiere obrar en contra nuestra. Dios entonces nos da la posibilidad de utilizar nuestra libertad, inclusive para la redención. Miren ustedes qué interesante todo esto. Libres tenemos que ser. Libres hemos de ser para ser cristianos. Por eso es que decía San Agustín esta frase tan conocida: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios quiere que nosotros participemos en la obra redentora. ¿Con qué? Con nuestro sí. Como María Santísima le dijo sí al Señor, así también. Bueno, entonces, allí, en ese momento crucial, en ese momento histórico, que no lo contempló ningún hombre, solamente un ángel y una mujer fueron testigos de ese acontecimiento que ha marcado, que ha dividido la historia en dos, como hemos dicho antes. Ese acontecimiento se dio en un pueblito totalmente desconocido, llamado Nazaret, al norte, en la zona de Galilea, en Tierra Santa. Allí fue. Allí Dios Todopoderoso se encarnó. Allí Dios empezó a tener una madre, porque miren, eso es lindísimo, ¿no? Ya hablar de este asunto, claro, lo hemos dicho un poco en la sesión pasada, pero a partir de la encarnación, Dios Todopoderoso empieza a tener una madre, ¿no? Muy bien, hemos visto, miren, la obra del Espíritu Santo, María Santísima presente allí, y la encarnación. ¿En qué consiste la encarnación entonces? Vamos a explicarlo. Porque así como dice el texto del Génesis, ¿no?, texto que ya hemos
considerado, ustedes han ido leyendo y han sacado ustedes también un pequeño resumen. Así como hemos visto en el Génesis que Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza, tomando del barro, sopló, ¿no?, del barro de la tierra y formó, le dio el espíritu y ahí formó al hombre, alma y cuerpo. Ahora, cuando se da la encarnación, el ángel Gabriel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. O sea, Dios hará, ¿no? El Espíritu Santo hará esta obra. Y esta obra consiste en que de manera milagrosa el Espíritu Santo genera en María Santísima una humanidad, un niño con alma y cuerpo, que sin participación de varón, sin tener intimidad con ningún varón, María Santísima, por obra del Espíritu Santo, de una manera milagrosa, surge una vida humana, pero que está unida a la naturaleza divina. Por tanto, este niño que es engendrado como hombre en María Santísima es Dios mismo. Y nunca se dio, nunca en la humanidad, va a decir esto el cardenal Gomá en un libro que se llama El Evangelio Explicado, nunca se dio en la humanidad una cosa tal en donde una madre amara tanto a su hijo que realmente lo adorara. María Santísima no solamente amaba a Jesús, lo adoraba. ¿Qué es la adoración? Porque por ahí alguno puede decir, bueno, ¿qué significa esto? La adoración es un acto, lean ustedes en los diccionarios, en lo que ustedes quieran, inclusive en el catecismo también. La adoración es el acto por el cual el hombre tributa culto a Dios, y solamente a Dios. Es el llamado el culto de la trilla, esa es la adoración. Por tanto, ninguna mamá realmente adora, por más que la mamá diga, ay, te adora el hijito, pero eso no es adoración, eso es querer mucho. En cambio, en el caso de María Santísima no hay eso, María adora, porque hace un acto de culto, es el acto de culto que el hombre tributa solamente a Dios. Y María Santísima sabía que ese niño era Dios. Fue la primera vez en que los cantos de cuna, los arrullos, fueron actos de adoración. Miren ustedes. Es una cosa, por eso es bellísimo considerar este misterio del nacimiento del Redentor, es bellísimo. Dios se hizo carne, Dios se encarnó. San Juan es el que nos da este nombre, encarnación. Nosotros rezamos todos los días, todo buen católico, además de las 3 Ave Marías en la mañana y en la noche. Miren todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? 3 Ave Marías en la mañana, 3 en la noche. Pero además, el católico reza todos los días, excepto en Pascua. En Pascua reza otra oración, pero después, todo el año, el católico reza el Angelus. ¿Qué significa la palabra Angelus? Significa el ángel, ¿ya? En latín. ¿Y por qué? Porque empieza así la oración. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. O sea, es el rezo del Angelus que hacemos en la mañana, a las 6 de la mañana, o más o menos en esa hora, 6, 7, a las 12 del mediodía, o a la hora del almuerzo, y en la tardecita tipo 6 de la tarde. Rezamos el Angelus. ¿Y qué rezamos en el Angelus? ¿Qué recordamos? ¿Y por qué rezamos el Angelus? Porque recordamos todos los días, tarde, en la mañana, al mediodía y en la noche, recordamos que Dios ha sido tan bueno con nosotros, tan amable con nosotros, que no solamente nos da bendiciones desde el cielo, sino que se ha hecho Él tierra con nosotros. Se ha hecho grano de trigo y ha caído en tierra, con nosotros y por nosotros. Ese es el misterio de la encarnación, un misterio enorme, increíble, un misterio que difícilmente podamos llegar a entenderlo en profundidad nosotros, porque excede los límites de nuestra inteligencia, como el pocito en relación con el mar infinito, ¿no? Muy bien, entonces tenemos allí el misterio de la encarnación, María Santísima. San José es otro personaje que aparece en el misterio de la Anunciación, aunque solamente nombrado. San Mateo habla mucho más de San José, San Lucas habla más de la Virgen María, en los misterios de la vida de Cristo, de la infancia. San José es el descendiente de David, y también es importante, porque Jesús es el heredero de David. ¿Ya? En esto no quiero abundar mucho, solamente menciono, Dios ha querido hacer una historia de antesala a Jesucristo, una prehistoria digamos, a la llegada de Jesucristo. Esa prehistoria comienza con Adán. En los textos de la Sagrada Escritura, en el Génesis, van a encontrar ustedes el protoevangelio, ¿ya?
Si ustedes buscan en internet, ya van a buscar ustedes, busquen Génesis protoevangelio. Y les va a aparecer el texto del protoevangelio, que es el Génesis 3:15, en donde nos dice el autor del Génesis, ¿no?, que Dios sentenció, cuando habían cometido pecado, sentenció al hombre, sentenció a la mujer, sentenció a la serpiente, y le dice a la serpiente: pondré hostilidad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te pisoteará la cabeza cuando tú quieras morderle el talón. Bueno, a eso se llama el protoevangelio, en donde Dios anuncia esta guerra que hay entre la serpiente y la mujer y la descendencia de la mujer, que es Jesucristo. Bueno, desde siempre Dios ha querido la encarnación, desde toda la eternidad. Pero Él ha creado una historia, ha hecho una historia. Dios se ha servido de la historia humana y ha llevado la historia humana hasta el momento de la encarnación. Y así entonces podemos decir que es una figura, ¿no?, de Cristo, Abel, que es muerto por su hermano Caín. Miren ustedes, el justo Abel es figura de Jesucristo. De alguna manera representa a Jesucristo muerto, siendo inocente, por la envidia del hermano, por los pecados del hermano. Pero también Noé es figura de Jesucristo, aquel que con el madero salva a la humanidad, ¿ven? Cristo en la cruz, Noé en el arca. Es también figura de Abraham, padre de la fe, padre de naciones. Jesucristo también es el padre del nuevo Israel, que surge de él, ya no surge por simiente humana, o sea, por generación humana, por procreación, sino que surge de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo genera hijos, mucho más hijos que los hijos dados por semilla humana, ¿no? Muy bien. Entonces, a partir de allí entendemos, bueno, son figuras del Antiguo Testamento que hablan de Cristo, ¿no? Abraham, Moisés, y después los profetas nos hablan de Jesucristo. Hablan de Jesucristo. O sea, los profetas es una cosa hermosísima, cómo hablan continuamente de Cristo. Bueno, todos se acercan al Señor. San Jerónimo decía, entre paréntesis, que la Biblia hay que entenderla de esta manera. Es la única manera católica de entenderla, ¿eh? La Biblia es o Cristo el que nos habla, o en la Biblia se habla de Cristo. Dos maneras de entender la Biblia. O se habla de Cristo, o Cristo nos habla. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes lean la Biblia, todos los pasajes bíblicos tienen que leerlos siempre con esta mirada, con este principio. Cierro paréntesis. Entonces aquí encontramos entonces a la Virgen desposada con un hombre de la casa de David. David es también figura de Jesucristo, es el rey, pero además habían profecías que un descendiente de David, los judíos lo sabían hasta ahora, un descendiente de David iba a ser el Señor. Un hijo de David iba a estar por encima de David, porque David dice en los Salmos: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Un descendiente de David va a heredar el trono, iba a ser el rey de Israel y el rey de las naciones. Y de Tarsis y de las islas van a ir a llevarle homenajes, y los reyes de Saba y de Arabia van a ofrecerle sus dones, oro, incienso y mirra, dedicados al Señor. Bueno, esas profecías del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, están para Jesucristo. Ok, entonces Jesucristo es este Señor que es hijo de David. ¿Y cómo le llega el ser hijo de David? Porque el linaje era por vía de padre. Aunque José no es su padre real, su padre adoptivo solamente, pero el linaje del cual va a proceder, no según la carne, sino según esta cercanía que Dios pone, ese linaje va a ser del rey David. Entonces Jesús es el hijo de David. ¿Por qué creen que a Jesucristo, cuando le hablaba a la gente, le gritaba? Cuando entró a Jerusalén le decían: hijo de David, salve al hijo de David, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Eso decían, está en la Biblia, en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ahí está. Entonces es el hijo de David. Es importantísimo porque esto va marcando cómo Jesucristo es el culmen de la historia. ¿Se dan cuenta? Las profecías recaen en Cristo, y Cristo dice continuamente: hay que cumplir las Escrituras. Él cumple las Escrituras. En Él se cumplen las Escrituras. Bien, este es nuestro Señor Jesucristo. Creo que ya hemos
hablado bastante, hay mucho, como les digo, hay mucho pan por rebanar, hay muchas cosas por decir aquí. Hablar de Jesucristo es la cosa más hermosa que podemos hacer, es nuestro Señor, ¿no? Ese Cristo es este Rey digno de adoración, de gloria, de honor, hombre, pero Dios, ¿no? Como decíamos en la sesión pasada, su humanidad es también adorable, y por eso es que la adoramos en la Eucaristía, el sacramento de su amor, del cual hablaremos después. Bien, así que hasta aquí llegamos y la próxima sesión hablaremos de la última parte de Jesucristo. Es una pena que tengamos tan poco tiempo. Vamos a hablar acerca de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, que es el momento culminante de la vida de Cristo. Muy bien, conmigo será hasta la próxima sesión. No se olviden de hacer la tarea. Esperen a que termine el video porque allí se va a dar, ahí se les va a poner por escrito qué tareas van a hacer. Muy bien, hasta luego entonces.